7,15 ha sido la nota media de los alumnos de Castilla y León en las pruebas de acceso a la universidad. Un estudiante del Claudio Moyano de Zamora ha sacado la mejor calificación, un 9,97 sobre 10. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mañana a las 12 del mediodía, Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión de su cargo como presidente de la Junta. Esta será su tercera y última legislatura. Lidia Bartolomé. Sí, lo hará aquí en este hemiciclo de las Cortes de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco estará arropado por numerosos compañeros de su partido, como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y también por algunos de sus homólogos de otras comunidades autónomas. Eso será mañana, porque hoy el foco estaba puesto en ese último Consejo de Gobierno donde han hecho balance de la legislatura. En el Congreso, la sesión de control al Gobierno ha estado marcada por la corrupción. Feijóo acusa a Sánchez de su no sabía nada sobre la corrupción y reclama su dimisión, dice, por incompetencia o por corrupción. Mientras, el presidente del Gobierno insiste en que no convocará elecciones y rechaza, asegura, lecciones del Partido Popular. Es la señal en directo que nos llega desde Barcelona. A esta hora el Papa oficia una misa solemne en la Sagrada Familia. Después va a inaugurar la Torre de Jesús, el punto más alto del templo. Hoy han comenzado su formación los 570 nuevos médicos MIR en Castilla y León, 5 de ellos en una especialidad nueva, urgencias y emergencias. Te puede venir una persona con un problema respiratorio, te puede venir una persona con un traumatismo, con una fractura, con un infarto, entonces al final te hace que tengas que saber de todo. No ves solo al paciente, sino también a todos sus familiares y a todo su contexto social. Y aquí en Sanidad se han reunido hoy en la sectorial de Salud, Ministerio y Comunidades Autónomas con escaso éxito para tratar el Estatuto Marco. Las comunidades se han negado a votar el orden del día, todas ellas menos Cataluña. Han reclamado que se reabra la negociación del Estatuto. Desde Sanidad hablan de oportunidad perdida para definir el día de hoy. Las comunidades autónomas insisten, el Ministerio no las escucha ni a ellos ni a los profesionales. A esta hora se ultiman los preparativos en el hemiciclo de las Cortes para la toma de posesión mañana de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. Un acto al que no asistirá Feijóo y Lidia Bartolomé quizá anuncie algunos nombres del nuevo gobierno. Pues eso todavía es una incógnita, aunque se espera que sea el propio Fernández Mañueco quien anuncie los nombres de su nuevo ejecutivo en los próximos días. Ahora el foco se pone en mañana aquí en este hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, porque es el lugar donde a partir de las 12 del mediodía Alfonso Fernández Mañueco tome posesión de su cargo. Estará acompañado, estará arropado de numerosos compañeros de su partido, como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o Soraya Sáenz de Santamaría. También le van a acompañar los presidentes de Galicia, Aragón, Extremadura y Cantabria. Por último, por aquí también veremos a expresidentes de las Cortes y de la Junta. Último Consejo de Gobierno del actual Ejecutivo en funciones, que termina con una percepción muy positiva. Acabada esta legislatura, las cosas en Castilla y León están mejor que cuando empezaron y, por tanto, son 4 años de esfuerzo, de dedicación, de trabajo al servicio de Castilla y León, pero que han merecido la pena. Y con un mensaje de agradecimiento de Fernández Mañueco a todo su equipo. Pero, además, al conjunto de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, que son los que verdaderamente son protagonistas. Con tiempo también para repasar los principales hitos conseguidos esta legislatura. Hoy Castilla y León tiene más personas trabajando, más de 1 millón de personas ocupadas y afiliadas a la Seguridad Social, hay más PIB, más exportaciones. Pero mirando al futuro, el foco está ya en la toma de posesión de mañana. Será en las Cortes y Mañueco estará arropado por numerosos compañeros de su partido. En el ámbito institucional, quizá las más importantes puedan ser el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o diversos presidentes de comunidad autónoma. Hay varios ya que han confirmado su asistencia.
Mientras, el nombre de los nuevos consejeros sigue en el aire, aunque Fernández Mañueco lo desvelará en los próximos días. Para el PSOE, el pleno de ayer demuestra que Mañueco no está a la altura del debate político ni del cargo y, según ellos, se evidencia que Carlos Martínez es un líder sólido capaz de mejorar el presente y el futuro de Castilla y León. Martínez ayer triunfó trasladando con éxito un modelo de hacer política completamente diferente al del Partido Popular y Vox, lleno de ambición, de progreso para nuestra tierra y de futuro para Castilla y León, frente a la política de la resignación, de la confrontación y, sí, de la prioridad nacional. La huida hacia adelante solo delata más al culpable. Y solo tienen dos caminos, elecciones y decencia. Ahora que han cogido carrerilla, resulta que lo que sucede es que no les gustan mis respuestas, señora Muñoz. Y ustedes se empeñan en vender maquillaje que los españoles no ven y que no les da de comer. ¿Cuándo van ustedes a dejar de mentir? Estos días ha estado usted muy volcado en la visita del Papa, pero yo le pido que hablemos ahora de Santos Cerdán. Los diputados han hecho, como ven, oídos sordos a esa petición que hacía el Papa hace apenas 48 horas de rebajar el tono de la disputa. Esta mañana en el Congreso se ha vivido otra sesión de control al Gobierno marcada por la tensión y por la dureza de los reproches. 48 horas después de que el Papa pidiese en el hemiciclo concordia y renovación moral, la sesión de control al Gobierno ha estado marcada por continuos reproches. Feijóo acusa a Sánchez de ser inductor, también financiador y beneficiado del que dice es el mayor caso de corrupción de la democracia. Por ello, exige a Sánchez su dimisión por incompetencia o por corrupción. Pero el presidente del Gobierno insiste en que no convocará elecciones, que agotará la legislatura de 4 años que fija la Constitución y rechaza, dice, elecciones del Partido Popular. Ambos líderes han aludido a las siglas recogidas en las diferentes agendas de los casos de corrupción en ambos partidos. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede de la calle Ferraz que no está financiada con dinero en negro. Mientras, los socios de Gobierno también se han referido a la corrupción dentro del PSOE. Bildu pide a Sánchez que dé explicaciones y que no se limite a resistir. Eso sí, también vuelven a mostrar su rechazo a la moción de censura. Usted deberá aclararlo todo y le exigiremos que depure las responsabilidades que sean necesarias frente a cualquier tipo de corrupción. Si quiere agotar la legislatura, debe demostrar para qué. Debe dotarla de un propósito, porque limitarse a resistir será un fracaso asegurado. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que está citada a declarar como testigo en la trama de las cloacas, no ha querido responder a los medios que le han preguntado por la presunta amenaza de Leire Díez con tirar de la manta. Precisamente hoy se ha conocido que la llamada fontanera también se reunió con la fiscal general del Estado. El Ministerio Público ha aclarado que se trató de un encuentro con la mano derecha de García Ortiz. El objetivo de la cita, un posible acuerdo para Villarejo a cambio de que el excomisario declarase en contra de Mariano Rajoy. La Pau ha vuelto a dejar un número desorbitado de aprobados en Castilla y León. El 98% de los alumnos han superado la prueba, una cifra que supera a la del año pasado. También ha subido ligeramente la nota media de la fase obligatoria hasta el 7,15. También la Universidad de Salamanca ha sido la que mejor nota media ha registrado, alcanzando el 7,48. Y aquí en Zamora se ha registrado la mejor nota de toda la comunidad, un 9,975, correspondiente a un alumno de este Instituto de Educación Secundaria, Claudio Moyano. El 98,2% de los alumnos presentados en Castilla y León ha aprobado la prueba de acceso a la universidad, porcentaje algo superior al del año pasado. La de Burgos es la universidad con el mayor número de aptos, alcanza casi el 99%, seguidas las de Valladolid y Salamanca con un 98,5% de aprobados y León con más de un 96%. A nivel regional, la nota media de la fase obligatoria es de 7,15, casi idéntica a la de 2025.
La mejor calificación de la comunidad, rozando el 10, corresponde a un alumno zamorano. La segunda mejor nota corresponde al distrito de la Universidad de Burgos y la tercera al distrito de la Universidad de Valladolid. Ninguna de ellas baja del 9,9. Es el acto de bienvenida de los nuevos MIR de Castilla y León en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Se han cubierto las 570 plazas que ofertaba la comunidad, 5 de ellas para una especialidad nueva que se venía reclamando desde hace muchos años: urgencias y emergencias. La cita de hoy marca una nueva etapa formativa para los profesionales que comienzan su residencia. Además, este año se estrena la especialidad de urgencias y emergencias, con 5 plazas en Castilla y León, 82 en España. Jorge tiene 32 años y es uno de los 5 MIR que estrenan la especialidad de urgencias y emergencias en Castilla y León. Y a mí el funcionamiento de una urgencia es estresante, pero me gusta por la variedad de patologías que ves, por el ritmo de trabajo. La nueva especialidad de urgenciólogo que el Consejo de Ministros aprobó en 2024 era una reivindicación histórica de los más de 25.000 profesionales que trabajan en este servicio. Que es una formación especial, diferente, que debe ser homogénea, igual para todos los que trabajamos en urgencias y emergencias. Clara tiene 24 años y siempre tuvo claro que quería ser médico de familia. A mí me gusta el contacto tan estrecho que hay con el paciente y luego el seguimiento a largo plazo. Y además es una especialidad en la que no ves solo al paciente, sino también a todos sus familiares y a todo su contexto social. Ellos son solo algunos de los 570 médicos que durante los próximos años se van a formar en los hospitales y centros de salud de Castilla y León. Todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, han pedido a la ministra de Sanidad que reabra la negociación del Estatuto Marco con los médicos para que paren las huelgas. Esta mañana se ha reunido la sectorial en Madrid. Diego Cano. Sí, una reunión que ha ensanchado todavía más, si cabe, la brecha entre comunidades autónomas y ministerio en lo que al Estatuto Marco se refiere. Todas las comunidades, incluidas las del Partido Socialista, solo se quedaba al margen efectivamente Cataluña, han pedido que se reabran esas negociaciones. Han leído al inicio de la reunión un documento en el que explicaban que no iban a participar ni a votar en las deliberaciones de la sectorial que se ha mantenido aquí en el día de hoy. Mónica García ha acusado a las comunidades autónomas de falta de colaboración, ni resuelven ni dejan resolver, ha dicho la ministra. Mientras tanto, las comunidades insisten, el ministerio no cuenta ni con su apoyo, ni con el de los sindicatos, ni con el de los profesionales. Instan así a la ministra a que reabra esas negociaciones por el Estatuto Marco. La sectorial de Sanidad, que buscaba una salida al conflicto del Estatuto Marco, ha terminado sin apenas sentarse a la mesa. Las comunidades autónomas han rechazado debatir las propuestas planteadas por el Ministerio y han abandonado la reunión. Hoy las comunidades autónomas podían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias, asumiendo estas reivindicaciones, y han decidido no hacerlo. Han decidido mirar para otro lado. Sanidad sostiene que ha llevado al encuentro las medidas estatales que piden los médicos. A juicio del Ministerio, las autonomías han perdido una oportunidad para avanzar en la negociación. La versión de las comunidades es muy distinta. Consideran que el Gobierno ha impulsado la reforma del Estatuto Marco sin el consenso necesario. Es curioso que ahora la ministra venga a pedir diálogo a las comunidades autónomas cuando ya ha aprobado el Estatuto sin ningún tipo de diálogo con quien tenía que haber dialogado, que son con las comunidades autónomas y con los profesionales. Recordaba también Carriedo que todos los territorios, menos Cataluña, han reclamado por escrito una negociación real. Las comunidades autónomas han enviado una carta a la ministra, todas menos una, donde le piden que rectifique, que comience este asunto a negociarlo, que le dé una vuelta a la idea de no querer sentarse. De momento el desencuentro continúa y el conflicto sanitario sigue sin una solución a corto plazo, encarando a partir del día 15 la 5ª semana de huelgas médicas. A 2 días de que empiece la campaña contra incendios, los encargados de apagarlos se han manifestado en todas las provincias, salvo en Zamora y en Valladolid, que lo harán en los próximos días. Los bomberos forestales denuncian que, a pesar de lo ocurrido en los últimos años, no se ha mejorado nada. Señalan que el operativo es insuficiente en medios y efectivos para un verano que ya prevén complicado. Está en iguales o peores condiciones que el año pasado, después de los incendios devastadores en toda la comunidad. Se pretende que la gente vaya a los incendios con 7 horas de formación en extinción de incendios, y eso al final pone en riesgo la propia vida del personal que va. Nos encontramos que hay muchísimas cuadrillas sin contratar a día de hoy, cuando nos quedan 2 días para EPA.
No hay medios, no hay formación, no hay personal y son unas condiciones, pues la verdad que lamentables. Carucedo, en El Bierzo, presenta un plan de emergencias para blindar las médulas ante catástrofes. Este ayuntamiento, uno de los más afectados por los incendios del verano pasado, se ha dotado de un instrumento que define los protocolos preventivos y de actuación. Se trata de un documento que plantea medidas dirigidas a prevenir, pero también a definir las operativas de actuación. Estará contemplado todas las actuaciones, todos los temas de activación y quedará un poco más claro la operativa en caso de una nueva emergencia. 200 páginas que contemplan también las emergencias relativas a los visitantes del paraje de Médulas. También se contempla posibles rutas de evacuación, eso también es una parte muy importante del plan. Temas también de confinamiento y qué protocolos o directrices seguir en cada caso. Esto luego se perfecciona a través de simulacros y a través de prácticas operativas. La Fundación presta al Ayuntamiento la asistencia técnica del Plan de Sostenibilidad Turística que desarrolla y que le ha permitido dotarse de este recurso y al mismo tiempo cumplir la ley. Sobre la efectividad de la medida, igual es pronto para hablar. Esperemos que esto nos sirva para poder enfrentar esta situación o cualquier situación semejante que se nos presente. Podría ayudar o contribuir a la forma de proceder y a que todo el mundo, todos los implicados tengan claro el papel en la actuación, en la emergencia ya. El plan integra la protección ante incendios, inundaciones, desprendimientos o erosiones, entre otras catástrofes. Y 250 efectivos trabajan para sofocar las llamas en Huelva. Después de 3 días, el incendio ha calcinado más de 5.000 hectáreas. Se ha descartado que haya sido intencionado. Y a partir de mañana vuelve el calor. Los termómetros van a superar los 30 grados en Zamora o Salamanca, aunque las mínimas aún van a ser frescas, ¿no? Sergio Hernández. La noche va a volver a ser fría, María, con esas temperaturas tan bajas que hemos tenido también esta pasada madrugada. Nos hemos quedado muy cerquita de valores negativos en algunas zonas de nuestra geografía. En el puerto de San Isidro, en León, tan solo 1 grado positivo, un poquito más, 3 décimas sumaban en Duruelo de la Sierra, y entre 1,5 y 2 grados han estado en otras localidades leonesas, como en Cebanico o en Villablino, y también en la Zamorana de Sanabria. Y a estas horas tenemos todavía temperaturas bastante suaves, agradables, en torno a los 20-24 grados en buena parte de la comunidad, un poquito más bajas, especialmente en el extremo noreste, donde nos estamos moviendo a estas horas entre los 15 y los 17 grados. Pero ya a partir de mañana vuelven a subir bastante las temperaturas. Mañana ya tendremos esos 30 grados en capitales como Zamora o como Salamanca, pero es que el viernes suben todavía más y esperamos 35 grados en esas mismas capitales, también en Valladolid, pero nos podríamos acercar incluso a los 40 en zonas como el Valle del Tietar, en Ávila. Y este mes se acaba la reducción del IVA en la factura de la luz que había puesto el Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Trump en Irán. Así que la media volverá a estar en torno a los 75 euros. Hoy revisamos cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo y de qué forma podemos ahorrarnos unos euros con la tarifa por tramos. Seguro que esto le suena. Llega la factura de la luz y al verla... Cada vez me cobran más y no sé por qué. Quizás uno de los motivos tenga que ver con las horas en las que se usa lo que más consume. La lavadora la pongo cuando quiero. No me fijo, ¿eh? Yo soy muy cabezota y si tengo que lavar... Pues lava, sin importar que en ese momento sea más barata o no la energía. Y eso que actualmente hay 3 tramos horarios donde los precios son muy distintos. Aquí lo vemos, de más barato a más caro. Valle, Llano y Punta. Pues yo no estoy mirando eso, porque si estás mirando a qué hora pones la lavadora ya me contarás tú. Pues yo se lo cuento. Un usuario doméstico que sea obediente, que sea disciplinado, puede reducir su factura pues por encima del 50%. Y no hace falta planchar de madrugada, porque con 24 horas de antelación se publican los precios de la energía y como estamos en plena época de sol, hay horas donde el coste es 0. Hoy, por ejemplo... Desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas hay 8 horas que son 0 o negativo. Así parece más fácil, ¿no? Nos fijamos, algunas veces lo vemos, lo miramos por la web. Ya lo saben, aunque parezca imposible. Carísimo, pero como hay que usarlo... En la luz se pueden ahorrar unos euros. Trump vuelve a amenazar a Irán tras el fuego cruzado de los últimos días. Advierte de que pagará un alto precio por tardar demasiado tiempo en alcanzar un acuerdo. Le insta a firmarlo sin más dilación. De lo contrario, plantea recurrir a todo el potencial militar. Este miércoles, Irán ha bombardeado varias bases de Estados Unidos en países árabes como respuesta a los ataques estadounidenses tras el derribo de uno de sus helicópteros.
vosotros, queridos hermanos y es la señal en directo que nos llega desde Barcelona. A esta hora, el Papa León XIV preside esta misa solemne en homenaje a Gaudí. En la visita a la Sagrada Familia va a volver a hablar en catalán y después va a inaugurar y bendecir la Torre de Jesús, la más alta del templo y la número 18, diseñada por Gaudí, y lo hace justo en la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto. Extiendo mi saludo agradecido. Bueno, eso que escuchábamos y que veíamos es el cenit de esta jornada en la que el Papa también ha visitado a los internos de la cárcel de Brians y la abadía de Montserrat. León XIV ha pedido combatir la soledad de los mayores y ha agradecido a Cataluña su capacidad de acogida e integración de personas de distinta procedencia. El Papa aceptaba el abrazo de esta presa que se saltaba el protocolo en un acto en la cárcel de Brians, en la que León XIV ha señalado a los internos que el pasado no condena el futuro. Que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Después, miles de personas lo recibían en la abadía de Montserrat, donde ha hablado en catalán. La moreneta siempre me ha acompañado. Y ha pedido renunciar a palabras hirientes y calumnias. La crítica que humilla, la condena que destruye. Ha rezado ante la moreneta y ha agradecido a Cataluña su capacidad de acogida. Por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia. No se ha reunido con las víctimas de abusos por parte de eclesiásticos de la abadía de Montserrat, que critican que haya acudido a este templo. Esto no sana. Esto es echar sal en la herida. Esta tarde, León XIV ha mantenido un encuentro con fieles en la iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval, donde ha lanzado este mensaje contra la soledad. No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Desde allí ha partido hacia la Basílica de la Sagrada Familia. Y la última parada del Papa en España será Canarias, donde viajará mañana. Primero a Gran Canaria y después a Tenerife. Allí se va a reunir con personas migrantes y va a protagonizar dos grandes misas. Como ven, ya se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad. El 15% de los estudiantes de la Universidad de León, que tienen entre 19 y 21 años, sufre soledad no deseada, general y persistente. Y atención a otro dato, 7 de cada 10 han tenido ansiedad o depresión. Detrás de estos problemas de salud mental está el abuso de las redes sociales porque apenas socializan en el campus. La soledad no deseada llega también a los jóvenes de 19 a 21 años. Un estudio de la Universidad de León concluye que el 15% de sus estudiantes sufren de soledad no deseada general y persistente. La soledad no deseada actúa como un marcador crónico de estrés que deteriora los procesos cognitivos, altera la percepción de las amenazas y provoca profundos sentimientos de ansiedad, vacío y miedo. De hecho, casi el 72% de los estudiantes asegura haber experimentado síntomas relacionados con la ansiedad o la depresión en algún momento. Tenemos el compromiso de atender a su bienestar, de que estén bien, de comprender sus realidades que condicionan su experiencia universitaria y su desarrollo personal. Entre las causas, el muro de las pantallas, que les impide establecer vínculos de calidad en los espacios de convivencia universitaria. Este fenómeno evidencia cómo la hiperconexión digital de los estudiantes, marcada por un uso intenso de WhatsApp, Instagram y TikTok, genera una desconexión y ausencia presencial en el campus universitario. Esa ausencia les lleva a no participar en las actividades de la comunidad, como clubes, asociaciones o equipos deportivos. El 56% no participa en ellas. Eso limita también sus posibilidades de interacción. La ULE trabaja ya en una hoja de ruta para satisfacer las demandas y necesidades de su alumnado, que pide la reducción de la carga académica o una oferta de servicios psicológicos accesibles, y propone crear el Observatorio de la Vida Estudiantil. En la Audiencia Provincial de Salamanca ha comenzado el juicio contra otra red de trata de mujeres que las explotaba sexualmente en varios pisos de la capital. En el banquillo se sientan 8 acusados.
La operación policial se desarrolló en 2024. En ese momento se detuvo a las 8 personas contra las que hoy ha comenzado un juicio por el que se les pide hasta 20 años de cárcel. Formaban parte de una red presuntamente de trata de personas que buscaba mujeres en situación de vulnerabilidad, les ofrecía un futuro mejor, un trabajo, pero luego les requisaba el pasaporte y bajo coacciones y amenazas las obligaba a ejercer la prostitución en un piso en la calle Peña de Francia de Salamanca. Hoy hemos escuchado el testimonio de una de estas víctimas que ha explicado cómo era sometida a jornadas maratonianas. En una ocasión tuvo que atender hasta 15 clientes en un solo día y además era obligada a consumir distintas drogas. En Soria, un hombre ha sido detenido como presunto autor de una agresión sexual a una menor de edad. Los hechos se produjeron en el domicilio del detenido, que es además tío de la víctima. La joven se encontraba en la vivienda cuando éste empezó a practicarle tocamientos en sus partes íntimas a pesar del rechazo de la menor. Ella, para evitar que continuase la agresión, consiguió escapar del lugar y refugiarse en casa de una amiga, desde donde avisó a la policía. Poco después, los agentes lograron identificar y detener al hombre, que ha sido puesto a disposición judicial. Según el Ministerio de Justicia, desciende el atasco en los tribunales gracias a los mecanismos extrajudiciales, los llamados MAS, que permiten a las partes resolver conflictos de forma consensuada antes de que el juez inicie el procedimiento. El Consejo de la Abogacía, en cambio, asegura que estas herramientas no descongestionan, sino que aplazan los asuntos. El Consejo de la Abogacía sostiene que la obligatoriedad del arbitraje previo repercute en el bolsillo de los usuarios de la justicia. Es otro procedimiento de jurisdicción voluntaria que también encarece y lo va a soportar el ciudadano. La Ley de Eficiencia de la Justicia establece los MAS, los medios adecuados de solución de controversias, como requisito para la jurisdicción civil y mercantil. Así, para que un juez admita un asunto hay que demostrar que se ha intentado la mediación, lo que según los abogados está retrasando procedimientos. Pues un retraso y un colapso. Todos aquellos procedimientos que se iban a iniciar a lo largo del 2025 no se han iniciado. ¿Por qué? Pues porque se ha ido de alguna manera posponiendo su interposición. Poquito a poco vuelve a subir porque estamos admitiendo la mayoría de los asuntos por considerar que efectivamente sí que se ha intentado una negociación previa y al no haberse conseguido, pues tiene que continuar el procedimiento hasta el final. Nos lo explica la jueza Ana Duro, quien confía que con el tiempo esta mediación previa ayude a descongestionar los tribunales, que por otra parte cree que necesitan más miembros de la judicatura, jueces y juezas, miembros del funcionariado público, pues más medios de los equipos psicosociales y más medios personales. Además de una mayor estabilidad de los funcionarios en los tribunales, entre los que dice que hay una gran rotación. Casi medio centenar de presidentes de audiencias provinciales del país participan en Ávila en las 24ª jornadas que organizan todos los años. Hasta el viernes aquí se tratarán asuntos relevantes como las posibles reformas de los recursos de apelación y, por supuesto, la Ley de Eficiencia de Justicia, a la que se ha referido el ministro del ramo, Félix Bolaños, que ha participado en la cita de manera telemática y además ha avanzado que en breve se crearán 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales en toda España. Con todos los impactos que la Ley Orgánica 1/2025 está teniendo no solo en la primera instancia, sino también en el ámbito organizativo de las audiencias provinciales y en el ámbito procesal, pues con los debates y disquisiciones que seguramente de interés se van a desarrollar en relación con el recurso de apelación y propuestas de mejoras legislativas en una materia que ha sido reformada también recientemente, fundamentalmente por esa ley. Cada día tomas decisiones muy normales, tan normales como ser cliente de Unicaja. ¿Qué? Hasta 900 euros por hacerte cliente online. Consulta condiciones en unicaja.es. La Autoridad Portuaria de Valencia ha destacado ante los empresarios segovianos, que son quienes ya tienen el 42% de las mercancías que se mueven. Es un gran punto marítimo, pero también permite otro tipo de movimientos tierra a tierra. Y es que Segovia sigue dando pasos con ese puerto seco, esa plataforma intermodal que puedan dar respuesta a lo que ya realizan los empresarios segovianos, que precisamente eligen ya el puerto de Valencia. La intermodalidad ha sido la palabra clave. Las empresas con qué operadores logísticos trabajan son sus referentes.
para ponerlos en común, ver cómo podemos organizar operativas multicliente, donde además se puedan probablemente organizar trenes mixtos mezclando semirremolques con contenedores para darle pues rotación a esta conexión. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de cantar hasta debajo del agua. Y de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Son las primeras 6 obras de las 120 que formarán la exposición Pensar con las manos de Eduardo Chillida, que llegan a Ponferrada. Comienza el montaje en la Térmica Cultural de una de las exposiciones más ambiciosas del artista vasco, que se inaugurará el 2 de julio. Y en la Semana Internacional de los Archivos entramos a conocer la memoria de nuestro Parlamento Autonómico. Las Cortes también tienen un archivo propio desde 1983, cuando se constituyeron. Allí trabajan 5 personas que se encargan de recoger y conservar toda la actividad parlamentaria. Todo lo que, por ejemplo, se habló ayer aquí, se grabó y se fotografió, permanecerá guardado en el archivo de las Cortes. Nosotros nos encargamos de recoger, conservar y organizar esta documentación para generaciones futuras, pero al final también los archivos generan derechos y entonces es muy importante también el conservarlos. Este lugar es la memoria del Parlamento Autonómico. El archivo ahora ya no somos esas instituciones donde parece que estábamos al final del recorrido, como esos espacios lúgubres, oscuros, donde se guarda la documentación. Aquí se trabaja en papel, cada vez menos, o audiovisual. Para el archivo fotográfico utilizan inteligencia artificial. Lo que antes nos costaba bastante tiempo buscar las fotografías que nos solicitaban, ahora pues con esta herramienta es mucho más fácil con el tema de detección de caras. No solo se archiva, también se conserva. Es lo que han hecho con los documentos audiovisuales. Lo teníamos en soportes analógicos, estaban en discos de plato o cintas de VHS. Entonces, desde el archivo también tratamos de preservar toda esa información digitalizándola. Toda la sala permanece a no menos de 15 grados y no puede superar los 21. El archivero tiene siempre claro 3 objetivos. La función de conservar, describir la documentación que contiene y difundirla, bien a través de los nuevos recursos informáticos o bien a través de la propia sala de investigadores. Una de las partes más importantes es la atención a los investigadores. La atención a los investigadores profesionales que vienen a nuestra sala de consulta a revisar los fondos documentales que le interesan. Ellos se empapan de conocimientos a aquellos que deciden visitar un archivo como es el de Simancas. La labor de difusión de otro tipo de actividades, como son exposiciones temporales, como son las visitas guiadas a grupos, a todo tipo de colectivos, desde la enseñanza hasta las asociaciones culturales. Ser archivero es una profesión que nos acompaña desde hace siglos, pero que con la llegada de las nuevas tecnologías se ha modernizado y adaptado a los cambios. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, hoy por hoy es imposible que pueda eliminar funciones del archivero. Será útil y es útil como herramienta de trabajo. Y precisamente con esa llegada nos hacemos la gran pregunta: ¿hay relevo generacional? Hay relevo generacional. Lo que pasa es que hay que hacer un gran esfuerzo, captar profesionales del mundo universitario a través de proyectos. Por ejemplo, en los 2 últimos años ha habido escuelas-taller colaborando con el SEPE. Para poder conservar nuestra historia, patrimonio y memoria.